electromagnéticas. Entonces, ¿qué vimos nosotros la clase pasada? Cogíamos las ecuaciones de Maxwell, digo que a través de las ecuaciones de Maxwell formábamos las ecuaciones de onda de los perfiles viajeros, y con esos perfiles viajeros nosotros determinamos entonces las ecuaciones de campo electromagnético. Digo que así mostrábamos pues que tanto el campo eléctrico como el campo magnético determinaban ecuaciones de onda. Entonces por eso tanto el campo eléctrico como el magnético se propagan oscilatoriamente, ¿cierto? Y que esa forma de oscilación está relacionada con la misma rapidez de propagación. Entonces la conclusión es que en el vacío estos campos siempre viajan súper rápido a la velocidad de la luz, ¿sí o qué? Entonces después mostramos que la forma en la cual los campos están relacionadas es de forma tal que siempre esos campos van a ser entre ellos dos perpendiculares y al mismo tiempo perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cojamos este ejemplito. Vean que en el ejemplito la simulación azulita y la simulación rojita se vienen así, ¿sí? O que viajando a lo largo de esta dirección de propagación, ¿cierto? Acá, hacia acá vendría el vector de onda K. Entonces uno puede, por ejemplo, coger este problemita y decir que hacia la dirección X la onda se está propagando. Entonces que si yo tuviera que colocarle el argumento Kx omega t a funciones armónicas para describir bien sea la forma del campo eléctrico, la forma del campo magnético, como la dirección de propagación de la onda es positiva, entonces aquí el acople entre la posición y el tiempo, pues obviamente debería ser negativa, ¿cierto? Entonces ya yo necesitaría conocer de esta evolución condiciones iniciales para poder determinar qué función trigonométrica le corresponde a cada campo. Voy a inventar, por ejemplo, este GIF no se deja pausar, pero entonces yo voy a inventar que en las condiciones iniciales el campo eléctrico no presenta desplazamiento, entonces, por ejemplo, que viene descrito a través del seno y que tiene una amplitud máxima de campo eléctrico de E sub cerito. Voy a inventar que esta es la forma que tiene el campo eléctrico. Y si yo me pongo a analizar esta oscilación, miren que el campo eléctrico, que es la onda que está descrita por el azulito, me muestra como una oscilación en un eje que es paralelo al eje Y. ¿Sí o qué? ¿Por qué paralelo? Porque a veces está para arriba, a veces está para abajo, dependiendo del punto en el cual yo analice la oscilación. La puedo analizar en cualquier cresta, ¿cierto? Por ejemplo, miren que acá en este pedacito se concentran como hasta esta posición X de acá, pero uno también podría coger ese análisis en esta cresta, en cualquier cresta, ¿cierto? Y sin importar si yo mido, por ejemplo, desde la cresta azul hasta la cresta azul, o si mido por acá, por abajo, por ejemplo, de la cresta roja hasta la cresta roja, siempre entre cresta y cresta va a haber la misma longitud de onda, porque la onda está desplazada cada cuantos metros igual para la onda electro como para la onda magnética, ¿cierto? Las dos oscilaciones que están ahí están en fase, mire que se mueven simultáneamente, ¿cierto? Entonces eso me indica que van a tener la misma longitud de onda, el mismo número de onda, el mismo periodo, la misma frecuencia angular. Entonces, que si este es el campo eléctrico que, por ejemplo, yo le asigno a la dirección en J, porque yo sé que mi campo eléctrico está en J, también se lo podría colocar, por ejemplo, aquí así, E sub Y. Entonces, este sería mi campo eléctrico en Y. Y yo sé que mi K, mi dirección de propagación de la onda, está marcado a lo largo de la dirección X, ¿sí o no? Entonces, yo puedo coger esa información, llevarla al determinante y en el determinante analizar cómo sería la expresión del campo magnético, ¿sí? O que sería algo así como esto. El campo magnético se calcula como, qué ve tan horrible. El campo magnético se calcula como 1 sobre omega, y aquí en este pedacito me queda el determinante de K cruz el eléctrico, listo. Entonces voy a montar ese K cruz E. Entonces coloco rayas del determinante, coloco las tres direcciones I, J y K.
K y luego empiezo a llenar primero lo que tengo para el vector de onda K y luego para lo que tengo para el campo eléctrico. ¿Qué acabamos de decir en ese ejemplito? Que el campo eléctrico solamente tenía una componente a lo largo de Y. Entonces eso quiere decir que en esta que es la posición X y esta que es la posición Z, ese campo eléctrico no tiene componentes, ¿cierto? Entonces que yo acá tendría que colocar S0 para X, S0 para Z, y acá tendría que colocar la forma del campo eléctrico. Allá la definimos así, E sub 0, seno de kx menos omega t. Me inventé esto para ese ejemplito en particular, listo, para que se pillen como la oscilación. Luego tendría que llenar el K. ¿Qué es el K? Es el eje sobre el cual la onda se está propagando, ¿cierto? Y se supone que como uno tiene información de la onda, entonces uno tiene información de la magnitud del número de onda. Esta sería la magnitud del número de onda, pero todo vector se puede escribir como su magnitud y su dirección. Pero según ese dibujito que hay ahí, habíamos quedado que esas onditas, la azulita y la rojita que forman toda la onda electromagnética, aunque usted pues puede analizar la onda electromagnética bien sea a través del campo eléctrico o bien sea a través del campo magnético, listo, lo estamos haciendo desde el campo eléctrico. Entonces ese campo eléctrico, por ejemplo, para esta chinita que hay acá, para esta niñita, como que se le acerca, ¿sí o qué? Es como si ella para esa onda electromagnética fuera un observador. Voy a colocar acá, por ejemplo, un ojo para mí es un observador. Entonces es como si por acá de este lado una persona cogiera, por ejemplo, no sé, un lacercito, lo prendiera y esa onda electromagnética le llegara a este ojito, al observador. Entonces esa onda electromagnética le llega propagándose directamente sobre el eje X. Entonces como eso llega sobre el eje X, eso quiere decir que acá cuando usted monte su K, que es la dirección de propagación de la onda, en Y no tiene, en J no tiene, y todo lo que tiene lo tiene en X, que era ese eje así, en donde la ondita se estaba propagando, acercándosele pues al observador, ¿cierto? Entonces eso se acerca a lo largo de la dirección X y esa onda tiene un número de onda que nosotros llamamos K. Entonces acá vendría K. A diferencia del ejercicio de la clase pasada, esto nos lleva a un signo negativo porque el acople aquí adentro nosotros lo definimos positivo. Pues negativo legalmente, pero acuérdense en que negativo indica que la onda se propaga en una dirección positiva, ¿cierto? Es positiva la propagación de la onda. Entonces, por eso acá este menos ya no tendría un significado físico, porque la onda es una onda en dirección positiva de propagación. Ese sería mi campo magnético. Esto es súper bacano porque ese campo magnético es súper fácil de calcular, pues como debido a la simplicidad de todos esos ceros que aparecen ahí, ¿cierto? Entonces, uno tapa toda la fila arriba que da las direcciones. Este, recuerden que es positivo, este es negativo y este es positivo. Y luego uno empieza, caramba, y luego uno empieza a tapar las columnitas, ¿cierto? Porque no se pone grandecito. A tapar las columnitas. Entonces, ¿cómo se tapan las columnitas? Primero se tapa la columna I y miren esto tan bacano. Cuando tapo la columna I para ver en esa dirección y qué me queda 0 por 0, valga, ¿cierto? Eso da 0. Y luego me queda 0 por esto, también me da 0. Entonces vean que si yo tuviera que escribir este campo como de una forma vectorial, el campo magnético no me está dando nada a lo largo de la dirección X, o sea que tiene 0 a lo largo de X. Listo. Destapo la línea en X, muevo eso para la columna en J y entonces en J, acuérdense que aquí adelante hay una constante en la definición del determinante, ¿cierto? Cuando uno tapa la columna J, viene un menos del determinante de cofactor, entonces esto tiene un menos J y me quedaría otra vez súper bacano, ¿sí o qué? Miren, si usted vuelve y lo hace, otra vez va a volver a pasar lo mismo con esos pivotes en cero. Si usted multiplica este K por cero, esa vaina se fue para cero, ¿sí o qué? Y luego simplemente le quedaría este por este, que otra vez vuelve y le da cero. Entonces otra vez su conclusión es que este campo magnético no tiene componente a lo largo de Y, entonces que solamente queda saltar en Z, entonces a ese lo vamos a llamar, por ejemplo, no sé, B en Z. Entonces en J no tiene, uno borra ese carretazo y ya sabe que todo lo que queda le va a quedar en K. Si es que le queda algo, digo que obviamente le tiene que quedar algo porque ahí en la oscilación que les mostraba del dibujito,
si se presenta algo, ¿cierto? Y miren que ahí obviamente me sale que es K por esto menos 0 por 0, pero 0 por 0 nos da 0, ¿cierto? Entonces esto simplemente tendría un menos K multiplicado por un E sub cerito multiplicado por un seno de, ¿qué cosa? Multiplicado por un seno de KX. KX, que quedó muy apretado. Voy a colocar ese menos ahí adelante, listo. Menos por este 1, eso me queda así, menos K. Para ponerlo aquí que no tenga que borrar allá. E sub 0 por el seno de KX menos omega T. Listo. Entonces, ¿por qué me salió ese menos? Ese menos no sé de dónde salió, sí, o que yo me lo inventé. No salió un signo negativo, eso era lo que yo estaba viendo, ¿cierto? No salió un signo negativo, recuerden. Cuando uno tiene una matriz A con tres entradas A, B, C y D, y le saca el determinante a esa matriz A, entonces ese determinante de A, doble raya, significa el determinante de una matriz. Entonces, el determinante de esta matriz A por la reglita es este por este, ¿cierto? Entonces sería A por D y luego este por este. En esta dirección, esto lleva un signo menos, entonces me quedaría menos B por C. Entonces, si yo aplico eso a mi problema, esto es K y esto es el campo eléctrico en Y, esto es 0 y esto es 0, entonces me queda K por esto, me queda positivo y esto por esto se vuelve 0. Entonces yo no sé de dónde saqué ese signo negativo. Ah, sí, porque no lo había borrado en el pivote J, pero legalmente nos queda positivo, listo, porque en K es positivo. El único que sale negativo es este señorito que hay acá, pero pues ese, en nosotros no tenemos componente. Entonces, esa es la forma del campo magnético. Entonces, ese campo magnético, miren, me quedó solamente a lo largo de K. Ese es el que yo acá estoy llamando B en Z. Entonces, esta es como la forma vectorial. K quedó en X, no tienen Y, no tienen Z. El eléctrico tiene Y y el magnético tiene Z. Mire que se cumple que entre estos tres vectores, la dirección de propagación que está en X es perpendicular al campo eléctrico que está en Y y es perpendicular al campo magnético que está en Z, ¿cierto? K es perpendicular a los tres. Pero el eléctrico también es perpendicular a K y a B y el magnético también es perpendicular a K y a E, ¿cierto? Siempre se forman vectores así, perpendiculares. Entonces, este campo eléctrico solo tiene una componente. Entonces, es como si usted se lo imaginara así, es un vector. Voy a poner como este planito. Yo voy a decir como que esta onda se está propagando en X positiva, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿cierto? Z, tortilla, este es el eje Z. Entonces yo voy a decir que aquí como saliendo hacia nosotros está el eje X. Entonces para no dibujar ese vector así punteadito saliendo hacia nosotros, yo simplemente voy a colocar aquí una bolita con un puntito, como me enseñaron a mí en vectorial. Un punto significaba que había un vector que del plano del tablero estaba así saliendo. Entonces esta es la cabecita como rompiendo el tablero. Y una X es la cola del vector. Entonces, esta colita de este vector, uno la grafica así como una X. Entonces, un punto son vectores que salen y una X son vectores que entran. ¿A qué cosa? A este plano del tablero, ¿cierto? Entonces, esto con un puntito es un vector que está saliendo, mirándome a mí, sale para mis gafitas, y este es un vector que está entrando al plano del tablerito. ¿Listo? Entonces, como con esa forma que yo tengo ahí, entonces yo quisiera, por ejemplo, graficar mi campo eléctrico, ¿cierto? Entonces me dice esta vaina que mi campo eléctrico es un E sub cerito a lo largo de Y, ¿sí? Ok, entonces como que mi campo eléctrico estaría aquí a lo largo de este plano Y, este sería como que mi campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, legalmente este vector de campo eléctrico está oscilando todo el tiempo como tal, ¿cierto? Yo voy a decir que esto no es un dibujo en el que yo puedo graficar las direcciones de propagación de la onda, sino que es un dibujo en el que puedo ver el campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, este campo eléctrico tiene componentes a lo largo de solo un plano. Entonces, si yo visualizo eso en toda la evolución de mi onda electromagnética, sería a cómo ver algo así como este, ¿cierto? Imagínense que en esta simulacioncita que yo tengo acá, pues no pasó, pero no importa.
Supongan que en esta simulacioncita, este eje de acá que está determinado a través de este azulito, este eje de acá representa el eje del campo eléctrico que estamos analizando, del campo eléctrico en Y. Entonces, como ese campo todo el tiempo está oscilando, ese campo eléctrico se mueve así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Digo que esto es lo que se ve, por ejemplo, solamente en un planito, si uno coge de acá este dibujito y solamente se pone a ver la oscilación del campo eléctrico azulito, vean, el campo eléctrico, como la onda se está propagando, entonces en la oscilación el campo eléctrico oscila para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿sí o qué? Entonces ese para arriba, para abajo, yo me lo puedo llevar como a un plano diferente, llevármelo a este plano de acá punteadito, en donde están los campos eléctricos, entonces acá estaría como consignadito la oscilación como tal, ¿sí o qué? No logré encontrar uno que tuviera pues uno acá en la parte horizontal, pero pues imagínense algo así como eso, que por este vector que hay acá saliendo se viene la onda como tal y yo me concentro solamente en la oscilación que tiene el campo eléctrico. Listo, entonces en este puntico está la dirección de propagación de la onda, lo que nosotros estamos llamando K, que sale como para nosotros. Pero yo le tomo como una fotografía para ver cómo se da la oscilación del campo eléctrico y ese campo eléctrico siempre está oscilando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, listo. Entonces, esa es una trayectoria que el campo eléctrico está marcando en este plano punteadito, ¿cierto? Habíamos dicho ahorita que esto era, por ejemplo, si este fuera mi dibujito, entonces esto sería algo así como esto. Esto es la dirección de propagación. Quedamos que la dirección de propagación de la onda es a lo largo de X, porque en el argumento del campo eléctrico me salía un kx menos omega t, ¿cierto? Vamos a escribir, por ejemplo, la forma del campo eléctrico que yo definí en Y. Entonces, el campo eléctrico en Y era igual a un E sub cerito es un cerito por, aquí voy a poner seno, déjenme ahí solamente poner sen, de kx menos omega t. Entonces esta onda se propaga a lo largo de X y ese X es positivo. Entonces yo acá puedo formar un plano de polarización. ¿Qué es el plano de polarización? Es un plano que va a estar definido por el vector de propagación de la onda y el campo eléctrico. Entonces en los ejes que yo tengo acá, en este eje y en este eje, yo voy a colocar la dirección de propagación, no, los campos eléctricos. Entonces, X ya está así, saliendo para donde nosotros, ¿cierto? Entonces, si yo coloco aquí el eje Y, entonces yo sé que de X voy a Y, y el resultado me tiene que dar Z. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a coger la palmita de mi mano, la voy a extender sobre el eje X, los deditos los voy a cerrar hacia Y el pulgar me van a dar la otra dirección, ¿sí o qué? Entonces coloquen como sus deditos así, ¿cierto? Estos son sus 4 deditos, esta es su manito derecha y para este lado acá está su dedito gordo, ¿cierto? El pulgar, ¿sí o qué? Y esta es su palmita, ¿sí o qué? Entonces está así como mirando para arriba, para el techo. Y usted debe cerrar sus deditos hacia la siguiente dirección. Entonces esta es la dirección X. Miren que la dirección Y está para arriba, entonces usted tiene que cerrar sus deditos diciendo como venga, usted los tiene que cerrar así hacia arriba y cuando usted los encierra hacia arriba, el pulgar inmediatamente se voltea, la manito al final le va a quedar ya como empuñadita, ¿sí o qué? Le queda así como empuñadita y el dedito pulgar le va a quedar así apuntando hacia esta dirección izquierda y esa dirección izquierda se supone que es en la que usted debe fijar el eje Z. Entonces, por eso es que en este dibujo, este eje hacia arriba enmarca el eje Y del campo eléctrico, este de acá enmarca el eje Z del campo eléctrico, Z, pero como nuestro campo eléctrico solamente oscila sobre Y, entonces él está oscilando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, cada vez que la onda llega a ese punto como tal, porque la onda siempre se va a estar así propagando, listo. Entonces se ve como una línea de campo eléctrico. El campo eléctrico puede estar así, súper grueso para arriba,
O el campo eléctrico puede estar así súper grueso para abajo, como dependiendo de la dirección del vector, ¿sí? O que como se ve, por ejemplo, en este dibujito que hay acá, ¿cierto? Yo voy a quitar esto para verlo acá, así. Miren que acá el campo eléctrico se ve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, paralelo al eje Y. Miren que este es el eje X y vean que aquí quedó el eje Z. Solo que yo cogí como que ese plano que ahí se ve en 3D y solamente lo coloqué en 2 para que se pueda observar de una forma como más sencilla en este planito que hay acá. A esto se le llama plano de polarización, a este plano punteadito en donde ese vector oscila para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, se le llama plano de polarización. Y como ese campo eléctrico enmarca siempre como una trayectoria lineal, como una línea recta, entonces en este caso se dice que ese campo eléctrico tiene una polarización lineal. Este es el ejemplo más sencillo de la polarización que puede tener una onda electromagnética. Listo. Entonces, nosotros queremos enfocarnos en las diferentes formas de polarización que tienen los campos eléctricos. Listo. Aquí el plano de polarización me quedó diferente, ¿sí o qué? Pero pues otro posible plano de polarización es este. O sea, este también es válido, ¿sí o qué? Pero el que nosotros tenemos allá, que es que este sea X, que para acá venga la componente del campo eléctrico en Y, entonces XY, y si usted hace lo de la vaina, pone su palma mirando hacia arriba, ¿sí o qué? Empuña sus deditos para que apunten hacia el techo. El pulgar se voltea inmediatamente en esta dirección y a lo largo de esto me queda el campo eléctrico en Z. Es que esta es como una rotación de este plano, ¿cierto? Miren, este Y tiquiti se fue para este lado y este Z tiquiti se vino para este otro ladito, ¿cierto? Es una rotación derecha, de mano derecha. Entonces esos dos planos son equivalentes y en ambos planos se muestra pues como que la oscilación del campo muestra que la polarización es una trayectoria lineal. Lo puedo poner así para arriba, lo puedo poner para abajo, no importa porque legalmente ese campo depende de la posición y depende del tiempo, listo. Entonces legalmente él es un vectorcito que todo el tiempo está moviéndose, moviéndose, moviendo, ¿cierto? Como se veía ahí en la simulacióncita, que era este vector pero estaba también para abajo, entonces para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, mientras la onda se va propagando, ¿sí o qué? La onda sale como hacia nosotros. Entonces a esto se le llama polarización. La polarización de una onda es la figura que describa su campo eléctrico, ¿cierto? Que describa su campo eléctrico en dónde? En un plano formado por la dirección de propagación de la onda. Acuérdense que esta es la dirección en la cual avanza la onda y el campo eléctrico. Se suele hacer generalmente siempre con el campo eléctrico, ¿listo? A eso se le llama plano de polarización. Entonces, la polarización puede ser de 3 tipos, ¿sí o qué? Una polarización de forma lineal, entonces, por ejemplo, que usted tenga una función de X que sea igual a m veces una función de Y, ¿cierto? Y puede ser una función de X, una función de Y. Por ejemplo, en este problema, el campo eléctrico está en Y y la función del seno es una función de X. Listo, el caso es que usted siempre, también si no lo quiere ver eso como funciones, suponga que aquí hay una X grandota y que esa X grandota es igual a M Y grandota. Esto representa una ecuación de una línea recta, esa es la ecuación que tiene este campo eléctrico y el campo magnético, ¿cierto? El eléctrico se puede escribir como E sub 0 seno de kx menos omega t a lo largo de j, ¿cierto? Entonces miren que acá este campo eléctrico está sobre y, entonces como si fuera una y grandota, ¿sí o qué? Igual a E sub 0, una constante, y este seno de kx menos omega t es una función de x grandota. Este campo de arriba me está mostrando esa línea recta, ¿cierto? Entonces hay una forma geométrica que tiene que ver con una línea recta. Otra forma geométrica sería, por ejemplo, esta, que usted tenga una función al cuadrado de x
más una función de y al cuadrado igual a una constante al cuadrado o a 1 al cuadrado, ¿cierto? Esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Puede que esto sea x, que esto sea y, que esto sea z, que esto sea y, que sean combinaciones de x, y y z, que son los tres vectores que uno puede colocar aquí en el determinante, las direcciones que uno conoce, ¿cierto? Y la otra ecuacióncita es que esta vaina no sea igual a una constante, sino que, por ejemplo, tenga una forma algo así como esto, ¿cierto? Puede que sea igual a una constante al cuadrado o también puede que sea igual a uno, ¿sí o no? Que es como la forma en la cual le presentan a uno la circunferencia y que esto también no sea igual, no sé, a una constante, sino que sea igual a uno, pero que tenga un semieje mayor y un semieje menor, no sé, por ejemplo, algo así como esto. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones básicas que permiten determinar en planos la polarización de una onda electromagnética. Por ejemplo, el plano acá sería el XY, pero usted sabe que puede tener el XY. Vean que en este plano, el plano era el YZ. Usted va a tener muchas combinaciones dependiendo de las formas que vaya a tener su campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, la idea es practicar para encontrar una generalización, ¿cierto? De cuando voy a encontrar una determinada forma de polarización. Sí, o que por ejemplo, esta es una. Si yo solo tengo una componente del campo, la polarización de la onda es súper sencilla, es una polarización lineal como se muestra aquí en la oscilacióncita bacana, ¿cierto? Esta es una forma de polarización lineal súper sencilla, súper sencilla. Pero aquí me sale otra forma de polarización que también me describe una línea recta, pero miren que esa línea recta es como torcidita, ¿sí o qué? Si yo tomo un pause de este dibujito, en este pause, yo estaría encontrando, por ejemplo, aquí la dirección de la línea recta en esta dirección, ¿cierto? Y entonces en esta dirección, si este es el vector del campo eléctrico, este vector de campo eléctrico es como una cantidad vectorial, ¿cierto? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, este casito que hay acá, para que nos queden todos los casos súper claros, sí o sí hoy. Entonces ese es otro caso y ese otro caso lo vamos a analizar aquí a este ladito en este otro problemita. Supongan que se tiene otro problema de otra onda electromagnética, listo. La vamos a hacer como solamente en función de la polarización, pero lo podemos hacer numérico, me pueden dar el K, me pueden dar el omega numérico, me pueden dar el campo, la magnitud del campo eléctrico numérico, ¿cierto? O sea, voltios por metros, bueno, muchas cosas me pueden dar. Entonces me dice, usted tiene una onda electromagnética que se propaga en el vacío y que esta onda electromagnética está descrita a través de este campo eléctrico. Yo voy a escribir el campo eléctrico para visualizarlo de una forma más sencilla, ¿cierto? Miren, yo sé que ese campo eléctrico que usted tiene ahí descrito por componentes tiene dos componentes. Listo. Tiene una componente que es toda esta grandota a lo largo de K, o sea que es a lo largo de Z y tiene toda esta otra componente que hay aquí a lo largo de X. Entonces miren que si es verdad lo que hay allá en ese dibujito. En la simulacióncita cuando les mostré el vector, aquí había un vector de campo eléctrico que se podía descomponer a lo largo de este plano y a lo largo de este plano, ¿cierto? El profe de física a mí me enseñó que los vectores por la regla del paralelogramo se pueden descomponer como este señorito más este señorito, ¿cierto? Entonces, por eso este mancito de acá tiene una forma vectorial, una cosa más otra cosa, dos componentes en cada plano. Entonces, este es un plano y este de acá va a ser otro plano. Colocando pues la dirección de propagación de la onda. Vamos a ver si este es el caso o si en nuestro dibujito va a haber otro plano de polarización. Entonces vamos a escribir nuestras componentes del campo. Tengo una componente del campo eléctrico que está en Z, que se escribe con una forma senoidal, que tiene una dependencia en KY más omega T, y que en Z ese campo eléctrico tiene una amplitud máxima de oscilación de 3 E sub cerito, ¿cierto? Mientras que mi campo eléctrico en X tiene una forma un poquito más complicada. Va a coger de acá esta forma de, bueno, a escribirlo acá, menos 3, no es un 3, es un 5 tortilla. Es un 5 menos 5 es sub 0, seno de KY más omega T más pi. Esta forma está un poquito rara, pero yo sé colocar eso de una forma más clara.
Si ustedes les entregan de un campo de esta forma así y les preguntan, hey, determine si esas dos componentes del campo eléctrico se encuentran en fase, contrafase o cuadratura, ¿ustedes qué dirían? ¿Que en qué se encuentran esas dos componentes del campo eléctrico? No sé, ¿qué dice? Fase, contrafase o cuadratura. Tenemos Mariana. ¿Qué dicen? No dicen nada. Fase, contrafase, En cuadratura. contrafase no, porque son iguales, pero una está positiva y la otra negativa. Uno tiende a decir eso, pero después de que cae en cuenta de Dos un pi. signo por ahí metido, uno no lo vuelve a hacer, sí, o qué, ajá, hagámoslo así, siempre hágalo de esa forma. Cojan lo que les estén dando, KY más omega T más pi, y apliquen la identidad del seno de A más pi, porque acá mi A es este pedacito y a este señorito simplemente le voy a dejar como pi. Listo, lo voy a expandir. Ese seno expande como seno del primero, coseno del segundo. Como está con más, entonces más coseno del primero, seno del segundo. Y después de que lo expanden, simplifican, ¿cierto? Entonces simplifiquemos esa vaina. Seno de 180, 0. Y coseno de 180 menos 1. Y menos 1 por seno de A, entonces esa vaina me queda menos seno de A, pero A, acuérdense en que es KY más omega T. Entonces eso quiere decir que usted puede quitar el seno de KY más omega T más pi y reemplazarlo por seno de KY más omega T con un menos adelante. Entonces al final esto aquí le queda positivo. ¿Sí lo pillan? Entonces como eso queda positivo, vean que al final ambas funciones trigonométricas es el seno y ambas amplitudes son positivas, entonces al final sí están en fase. Entonces eso es mera trampita porque depende siempre del signo que hay adelante, de cómo desempaquete adentro la constante que hay, sí o qué. Entonces pues la forma más fácil como o de ir a la fija con esa vaina siempre es desempaquetando la función trigonométrica que tengan, el seno de la suma, el seno de la resta, o si es con coseno, dependiendo como de la función trigonométrica que tengan ahí. Listo. Entonces, estas componentes están en fase. Listo. Entonces, yo las voy a dejar así, como están. Y voy a volver a la vaina que teníamos. La vaina que teníamos es describir la polarización. Entonces, si usted quiere describir la polarización, acuérdese, lo primero, el primer pasito que usted tiene que hacer es un dibujito del plano de polarización, ¿sí o qué? Porque en ese plano de polarización es donde usted analiza la forma que tienen los campos eléctricos. Entonces, ¿qué tengo que dibujar aquí en este ojito? La dirección de propagación de la onda, ¿cierto? ¿En qué dirección se propaga esta nueva onda que estamos estudiando? En este ojito, ¿qué vector coloco? ¿En qué eje se propaga la onda? En Y, ¿En Y, positiva o negativa? negativa. Negativa, listo. Entonces, ojo, pues, que este dibujo va a ser como un poquito raro. Es como si así saliendo hacia nosotros estuviera la menos Y negativa, entonces eso quiere decir que la Y positiva está para adentro de ese plano, ¿cierto? Entonces, que aquí perpendicular a esos otros, a ese eje, al eje Y, usted tiene que colocar los otros dos ejes, digo que los otros dos ejes son el eje X y el eje Z, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, yo podría colocar en este eje el eje del campo eléctrico en X y tendría que fijar el campo eléctrico en Z. ¿En qué dirección está el Z si yo coloco aquí el campo eléctrico en X? Él lo pillan o no lo pillan. Tal vez de esta forma lo vean más sencillo. En esta forma yo creo que lo ven más sencillo. Este es el, no, pues si no quieren poner el E como para no asustarse, piensen en X, Y y Z normal. Este es el X,
este es el Y, y acuérdense que si yo fijo X y Y, el resultado me tiene que dar Z. Y siempre uno se mueve de X a Y y de Y a Z. Entonces, vean, yo me muevo de X a Y, entonces este de acá tendría que ser el plano Z, ¿cierto? Y es verdad. Usted aquí puede poner así su manito extendida. 1, 2, 3, 4 deditos. Esta es su manito, ¿listo? Esta manito está sobre el eje X. Todo esto es el eje X. Y usted va a cerrar todos sus deditos empuñándolos. Entonces, cuando usted cierra sus deditos empuñándolos, el pulgar le queda así y los deditos le quedaron así empuñaditos. Este pulgarcito le muestra la dirección en la cual usted debe fijar Z. Entonces, acá se tiene que fijar el campo eléctrico en Z. Entonces, este sería el plano de polarización para mi onda electromagnética fijando X, Y y Z. ¿Qué dice mi problema? Mi problema dice, mire, vean, en X la amplitud máxima de la onda es de 3 sub cerito. Y es que no lo hice al revés, y yo que porque en X es 5 sub cerito, en 5 es 5 sub cerito. ¿Cierto? Dale una acá. X es 5 de subcerito, que este es el de X. Y el de Z es 13 subcerito, es 3 es subcerito. Y si usted junta esos puntos, entonces acá va a encontrar ese dibujito que yo les mostraba allá en la simulacioncita. Me está mostrando que acá, seleccionando este plano rojo punteadito, este sería como el plano de polarización en el que yo estoy haciendo el estudio, ¿cierto? Legalmente, allá, por ejemplo, en el dibujito, muestran punteadito todo este plano, listo, lo voy a colocar así como sale, por ejemplo, en la simulacioncita que les estoy mostrando. Allá colocan este plano así punteadito y les muestran cómo el vector siempre presenta una oscilación, porque acuérdense que legalmente ese vector está oscilando todo el tiempo. ¿Cómo oscilaría ese Profe, vector? qué pena, es que Ese, ahí sí no ese entendí vector, ese vector. ese vector oscila Ese así, Z, no, el Z, ¿por qué lo pusiste para el lado izquierdo? ¿Por qué no para el lado derecho? Pues porque si yo volteo mi mano derecha, pues como dándole la espalda hacia la pantalla y lo traigo hacia acá, me das para la derecha. ¿cómo así? Mm, No sé, o sea, ¿por qué decidiste que hacia la izquierda? O sea, si yo lo pongo, por ejemplo, el Z hacia la derecha, estaría mal. Si yo pongo aquí Z, Sí. entonces este es menos Y. Entonces, eso quiere decir que X cruz Y. ¿Y cómo pone la manito para...? Y entonces, ¿en dónde le queda X? La pregunta es, ¿dónde le queda X? No, por eso, digo yo que no entiendo que por qué lo pusiste hacia la izquierda, porque, o sea, si yo aquí me paraba en X y ponía la mano, pues no así, sino volteada, Sí. y me venía hacia Y, Pero es que no la pues, puedes poner volteada. Volteada quiere decir así mirando, o sea, que es esta palmita la esté mirando a usted. sí. Pero no la puede poner así porque usted no puede cerrar para adelante porque para adelante está en la dirección menos Y. Entonces miren que aquí todas estas X, estas Y y estas Z tienen adelantito signo positivo. Entonces usted se para en X pero cierra para el lado de Y positivo y vos estás colocando la palma mirándote a vos. Entonces es como si cerrando los deditos hacia tu cara y hacia la cara de nosotros viene menos Y, pero es que uno cierra es para Y, entonces usted tiene que cerrar es para dentro del computador, para dentro del tablero. ¿Sí me hago entender? Ya entendí. Ya. Ajá. Sí, ya entendí. Entonces, No cierras en la dirección positiva, así el vector vengas para la dirección negativa. exacto. Entonces, por eso es que no pueden caer con lo de la dirección de propagación. O sea, la dirección de propagación es porque es lo que fija el plano de polarización, pero cuando uno fija lo de los planitos coordenados cartesianos, se fijan desde más X hacia más Y y hacia más Z. Legalmente también se pueden fijar con las direcciones negativas, pues, pero es que si uno se enreda con las direcciones positivas, pues puta, con las direcciones
direcciones negativas es más difícil todavía. Entonces siempre ciérrenlo para las direcciones positivas. Se paran en la dirección positiva de X, cierran hacia la dirección positiva de Y el resultado les da la dirección positiva de Z, ¿cierto? Entonces, esto no es correcto, este no es correcto porque aquí se cerró hacia la dirección negativa de Y no, y hay que cerrar es para adentro que está la dirección positiva de Y. Entonces usted se para con su manito así, tan, cierra para adentro que es la dirección Y positiva y el pulgar le dice que para este lado debe quedar la dirección en Z. ¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces este es el dibujito, estábamos en la vuelta de la simulacioncita como para ver si quedaba claro el otro dibujito que hay allá. Entonces este vectorcito todo el tiempo está haciendo esto como sobre la diagonal, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿sí o qué? Mostrando como una trayectoria rectilínea. Ah, bueno, entonces usted ya me mostró cómo se encuentra la trayectoria rectilínea en el plano de polarización. Ahora tocaría entonces mostrar eso matemáticamente. Entonces voy a mostrar la línea matemáticamente, porque acuérdense que teníamos esas tres ecuaciones de ahorita, de línea recta, circunferencia y elipse. Entonces, ¿cómo se encuentra con estas ecuaciones la línea recta? No, súper fácil. Usted tiene estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones que le describen pues a usted su campo eléctrico, porque acuerden que la polarización se determina con el campo eléctrico. Entonces yo voy a coger estas dos ecuaciones y las voy a dividir. Voy a coger lo de EZ y lo voy a dividir con lo de EX a ambos lados del igual. Entonces esto es 13 sub 0, seno de KY más omega T y de este lado me va a quedar 5E sub 0 dividido seno de KY más omega T. Los divido. ¿Listo? Y después de que los divida, simplifico. E sub 0 con E sub 0 se va, seno con seno se va. Y entonces me queda un EZ sobre un EX igual a 3/5, que esto es igual a una constante, y me voy a despejar cualquiera, listo. Me puedo despejar el de X, me puedo despejar el de Z, voy a despejarme aquí EZ. Entonces EZ me quedó 3/5 de EX. Entonces miren aquí la berraca lineal, recta, solo que esto es como una Z grandota, esto es una M y esto es una X grandota. Esa ecuación que estamos determinando ahí es una línea recta, ¿cierto? Entonces, por eso en el dibujo del plano de polarización me apareció una línea recta indicando una polarización o polarización otra vez de carácter lineal. Listo. Entonces, por eso las polarizaciones lineales pueden tener varias formas, ¿sí? O que la oscilacióncita aquí la muestra, ¿cierto? Depende de usted dónde la analice. Puede estar como el primer caso, sencillo para arriba, que oscila para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Puede quedar como en este segundo caso, que oscila así sobre esa diagonal, pero puede pasar otro caso no sé, que oscile, por ejemplo, en una diagonal así como esta o que oscile sobre este eje, depende de muchas cosas, ¿sí o qué? Y todas esas cosas, todas esas variaciones que pueden aparecer, dependen de la forma que tengan los campos eléctricos. Entonces, lo más importante siempre es análisis de campo eléctrico. Ahora, esto está como muy fácil, entonces creo que esto está como muy claro, entonces voy a hacerle una variación a este problema. Si yo a este problema sí le meto el signo acá negativo, entonces en el signo negativo, con el signo negativo, ya mis campos sí estarían en contrafase, ¿sí o qué? Porque uno sería positivo y el otro sería negativo con la misma función trigonométrica, entonces ahí sí estarían en contrafase, ¿sí o no? Si están en contrafase, la única diferencia es que aquí en el denominador me saldría un signo negativo, que acá en el denominador me saldría un signo negativo, un signo negativo. Entonces que al final esta pendiente va a quedar aquí adelantito con un signo negativo. Ese sería como el único cambio. Entonces la línea recta se sigue manteniendo, solo que la pendiente es negativa. Entonces, uno puede decir que tanto para componentes en fase como para componentes en contrafase, la polarización de la onda es una polarización de carácter lineal, porque siempre se va a encontrar una línea recta. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la línea recta. ¿Digo qué? Porque, por ejemplo, ahorita, si uno se coloca a analizar, ¿qué pasó?
si uno se coloca a analizar aquí la línea recta cambiaría cuando uno le mete ese signo negativo ahí, ¿cierto? Porque aquí ya me quedaría que en X la amplitud del campo en la oscilación es de -5 E sub 0. Entonces, por ejemplo, si usted se lleva eso a la simulacioncita del dibujo, entonces acá la componente en X sería negativa y el eje negativo de esto está como para acá, para abajo. Este es el menos campo eléctrico en X. Entonces en ese problema me dicen, va, Z sigue siendo positivo y sigue teniendo 3 E sub 0, pero ahora el campo eléctrico en Y tiene -5 E sub 0, entonces está así como que para abajo. Entonces, en este caso, la línea recta estaría pues como acá en esta dirección y el campo eléctrico ya estaría oscilando en esta otra diagonal. Entonces, eso quiere decir que ese sería el otro caso, ¿sí o qué? Como si en este dibujito la simulación no la hubieran tomado sobre esa diagonal, sino que la hubieran tocado, por ejemplo, o la hubieran tomado más bien como en esta diagonal de acá, ¿cierto? Si mi campo eléctrico está aquí o aquí en esta simulación, la pendiente es negativa, pero de todas formas sigue siendo una línea recta, listo, la polarización lineal se mantiene y lo único que cambia es el signo de la pendiente. Lo mismo hubiera pasado en este, seguramente si yo pongo la línea recta a lo largo de esto, es cuando la pendiente de esta vaina sea negativa. Todo depende es de la dirección de propagación de la onda y de lo que haya en cada eje, ¿sí? O que para arriba, para abajo, quién es el eje X, quién es el eje Y, quién es el eje Z, en qué dirección la onda se está propagando. Todo depende de cómo se definan acá estos 4 ejes de campo eléctrico. Listo. Entonces, en realidad, uno puede dar como una super conclusión de esto, que siempre que usted tenga componentes de campo eléctrico en fase o contrafase, la polarización de su onda electromagnética va a ser lineal, siempre va a ser lineal. Lo único que va a cambiar es el dibujito en el plano de polarización. Listo. ¿Dudas hasta este pedazote? ¿Dudas hasta este pedazote? 8. Profe, discúlpame, cuando la onda esté siempre en polarización, en fase o contrafase, ¿va a ser siempre lineal, siempre? Sí, siempre. Listo. Listo. ¿Quién me falta? Listo. Listo. Entonces ahora sigamos, ¿sí o qué? Entonces ya tengo ese ejemplito, pero en la clase pasada nosotros hicimos otro ejemplito, entonces vamos a analizar el otro ejemplito que hicimos la clase de pasadita. Ese ejemplito lo tengo por acá, ¿sí o qué? Eso fue lo que quedó en este lado de la clase pasada. Ay, Fernanda, ¿qué pasó? No me está dejando hacer, pero nada, se comporta. No. Ok. Esto fue lo que hicimos la clase pasada y la verdad es que sí, como que este pedacito de acá puede enredar de que, que una cosa se da 2 veces la otra. Va a tratar de que siempre eso quede más claro, pues de pronto si volvemos a analizar un problemita como este. Ese fue el problema que hicimos la clase pasada y miren que en este problema la dependencia adentro si era kx más omega t, entonces por eso acá nos salía este signo negativo porque la onda se propagaba sobre la dirección negativa de ese eje como tal. ¿Listo? Entonces, dado un campo magnético, nos determinábamos el campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico tenía estas dos formas que hay acá. Lo voy a escribir acá. Mi campo eléctrico tiene una componente en Y que es igual a -C V sub 0 seno de kx más omega t. Y el campo eléctrico en K, o sea en Z, nos había dado 2 C V sub 0 coseno de kx más omega t. Esto fue lo que hicimos la clase pasada cuando determinamos, dado un campo magnético, el eléctrico.
Entonces, para estas componentes del campo eléctrico, uno también puede preguntarse sobre lo de polarización. Entonces, lo primero que uno tiene que construir es el berraco plano de polarización. Entonces, vamos a construir el plano de polarización. Listo. Entonces, en el planito de polarización vamos a colocar, obviamente, primero la dirección de propagación de la onda y luego vamos a fijar los otros ejes. ¿En qué dirección se propaga esta onda? ¿Qué dicen? ¿Quién es este puntito saliendo hacia ustedes? Menos X. Menos X, listo. Entonces usted puede jugar con los otros dos ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Si coloco aquí al eje de los campos eléctricos en Y, voy a colocar por el momento solo Y. ¿En dónde coloco Z? Acuérdense, ponen la palmita extendida sobre el X, cierran hacia el Y y el pulgar les da Z. En este sí, ¿para dónde va Z? Dice. Sí. Vean así. Acuérdense que la manito, la X, perdón, está para dentro del tablero. O sea que su manito está así, con el eje X acá, porque como este puntito está así, eso quiere decir que para este lado viene menos X. Pues yo lo coloco, recuérdense, en X positivo. Y yo ya fijé Y para arriba. Entonces usted tiene que cerrar estos deditos así, piquiti, hacia Y. Entonces si usted se para en X y cierra hacia Y, ay, miren pues donde puse mi pulgar. Mi pulgar está acá. Si usted se para así en X con la mano mirando para adentro del tablero, cierra para arriba que está Y, entonces el pulgar inmediatamente se voltea así en esta dirección, ¿sí o qué? Entonces el Z queda hacia la derecha, ¿sí o no? Está a la derecha, no, queda así. Si les queda así, pongan la manito y verás así. La palmita mirando para arriba, ¿sí o qué? Y los deditos entrando hacia el plano del computador o del celular, donde sea que estén viendo la clase. Cierran los deditos para arriba, que está Y, y de cuando ya los deditos están así enroscaditos, el pulgar les quedó así. Entonces esta es la dirección en la que uno debe fijar Z, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Profe, ¿tú lo haces con la mano derecha o a la izquierda? No, siempre es con la regla de la mano derecha. Esto tiene que ser con la mano derecha. Por eso se llama regla derecha, regla derecha. Listo, siempre con la mano derecha. Entonces usted coge sus deditos de la mano derecha, X entrando al plano del tablero, cierro para arriba que está Y y el pulgar me da Z. Entonces este es mi nuevo planito de polarización. Entonces, ¿qué me dice en ese planito de polarización? Mire, me dice, va, en X, perdón, en Y, coja menos C veces algo. Listo. En Z, acá arriba está menos CB sub 0 y acá arriba está CB sub 0. CB sub 0 es un número, ¿cierto? Y 2 CB sub 0, dos veces ese número, es más grande. Entonces, como que en Z es más alargadita. Acá está 2 CB sub 0 y este es el lado de menos 2 CB sub 0. Entonces ahí se forma como algo así. Si usted coge todos esos puntos y los une, se forma algo como así, ¿sí o no? Entonces vamos a ver por qué se forma algo como así y por qué yo lo uní de esa forma. Cojo las dos ecuaciones y de esas dos ecuaciones trato de encontrar una ecuación. Cuando uno tiene funciones tipo seno y tipo coseno, uno busca siempre la identidad fundamental de que el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado sumen 1. Para que eso se cumpla, yo voy a coger el ale y le voy a mandar a dividir el CB sub 0
De este lado voy a dejar quietito menos el seno de alfa. A este lado voy a dejar EZ y le voy a mandar el 2CB0. Y a este lado solito voy a dejar el coseno de KX más omega T. ¿Listo? Y después de que tenga esa vaina, voy a elevar al cuadrado. Todas las dos cantidades, cada cantidad la voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Elevo al cuadrado. Entonces, cada cosa me queda, todo esto me queda al cuadrado, todo esto me queda al cuadrado, todo esto me queda al cuadrado y todo esto me queda al cuadrado. Después de que eleve al cuadrado, voy a sumar. Entonces, al final me va a quedar y al cuadrado sobre cb0 al cuadrado. De este lado del igual, como estoy sumando, me queda más z al cuadrado sobre 2 por 2, 4, c cuadrado, aquí me olvidó elevarse a la 2, b0 a la 2. Y de este lado me queda seno por seno, seno cuadrado, ¿cierto? De kx más omega t. Y coseno por coseno, me queda coseno cuadrado de kx más omega t, ¿cierto? Y al final, si usted coge seno cuadrado más coseno cuadrado, eso le da 1. Y entonces ahí otra vez volvió a determinar una ecuación de algo, ¿cierto? Esa ecuación es igual a 1. Entonces esa ecuación es una de las formas geométricas que les mostré arriba. Entonces debe determinar la forma de la polarización. ¿Qué tipo de polarización sería esa? Circular. Una Sí, sí, elipse. circular, ¿cierto? No, porque mire, vea, ¿cómo es este denominador? O sea, CB sub 0 y CB sub 0 son iguales, pero este 4 que hay aquí adelante ya cagó todo. No son iguales las dos constantes. Un eje es más grande que el otro, ¿sí o qué? Entonces, como tienen las dos constantes de abajo diferentes, es una elipse, ¿cierto? Entonces, acá en el plano de polarización, la polarización de la onda que estoy describiendo es una polarización elíptica. Listo. Que de esta polarización, ¿qué puedo concluir? Muy fácil. ¿Cómo se encuentra el seno y el coseno? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran el seno y el coseno? ¿En qué tipo? Fase, contrafase o cuadratura. ¿Te acuerdan de esa vaina? ¿Cierto? Cuando usted tenga la cuadratura, siempre va a encontrar a un lado de la igualdad el 1. Entonces, cuando usted tenga dos funciones del campo eléctrico que se encuentren en cuadratura, siempre la polarización de su onda puede ser de forma elíptica, pero también puede ser de forma circular. ¿Cómo hago para que esto de acá abajo sí sea una circunferencia? Dígame una forma de volver esta vaina una circunferencia. ¿Qué harían? Porque hay varias. ¿Cómo vuelves tú una circunferencia? ¿Qué cambio le podrían hacer, por ejemplo? Yo quiero que esta ecuación sea una circunferencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cambio le hago a esa vaina? Un cambio que le haga a esta ecuación para que se vuelva una circunferencia. Dígame, por ejemplo, uno. ¿Qué le harían a esa vaina? Voy. ¿Sí o qué? Si acá me sale un 4c b sub 0 cuadrado y acá me sale otra vez ese 4c b sub 0 cuadrado y esto me sale 1, este 4 apareció porque al final al y usted le colocó 2, ¿cierto? Cb sub 0 seno de kx más omega t, ¿cierto? Usted le hizo este cambio a la componente en y, ¿sí o no? Entonces legalmente le puedo colocar 4, ¿sí o qué? O
a este le puedo quitar el 4. O sea, si yo a este le quito el 4 y a este también le quito el 4, entonces esta ecuación es exactamente la misma. Puedo coger este CB sub 0 inclusive y pasarlo para acá como un factor común a los dos lados de la ecuación, desaparecerlo de hecho de acá del denominador. Entonces así en esta dirección esto de acá me va a quedar como una constante al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacerle miles de transformaciones a esta vaina de forma tal de que se mantenga la elipse o de forma tal que se mantenga esta constante al cuadrado. ¿Listo? Entonces uno puede aquí dar otra conclusión, ¿sí? Okay, que si usted tiene componentes en cuadratura, la polarización puede ser de carácter elíptico o elíptica y de carácter circular. ¿Listo? ¿Qué tiene que pasar para que sea circular y qué tiene que pasar exactamente para que sea elíptico? ¿Cierto? ¿Por qué dijimos que era elíptico? Digan en palabritas qué debe pasar para que la polarización sea elíptica según la forma de estas dos componentes en Y y en componente en Z. ¿Cómo lo dirían? ¿Qué tiene Y y qué tiene EZ para que sea elíptico? ¿Qué es lo que hace que sea elíptico? Que los divisores no son iguales. Que los que otra vez, ajá, sí, que los que. Que los divisores no son iguales. Pues no sé. Exacto, ¿cierto? Que esta vaina que hay acá y esta vaina que hay acá sean diferentes. Y esas vainas fueron lo que llamábamos las amplitudes de los campos. Ay, mira, estos muchachos prendieron la alarma. Si las amplitudes de los campos son diferentes, la polarización es de carácter elíptico, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que si las amplitudes de los campos son iguales o las mismas, la polarización del campo, la polarización de la onda electromagnética, entonces es de carácter circular. Listo. Entonces, ustedes solamente tienen que analizar es el número que hay afuera. Entonces, 2 y CB sub 0 y 2 veces C sub 0 son números diferentes, claro. Entonces, ¿qué forma tiene la geometría? Una forma elíptica. Si fuera 2 CB sub 0 y 2 CB sub 0, forma igual porque tienen amplitudes iguales, entonces sería una forma circular. ¿Listo? Ahora vamos como para la partecita delicada. ¿Qué es esto? Este es el caso de cuando la polarización era lineal. Y ahora estoy en este caso en donde la polarización es circular. Miren el dibujito, listo. Ahora, el vector no está para arriba, para arriba, para abajo, sino que aquí va a haber un vectorcito que va a hacer que en esta circunferencia o elipse punteadita se llene algo así como esto, ¿cierto? Aquí hay un dibujito que siempre va a estar haciendo esto. Hay un vector más bien. Entonces, la pregunta es, vea, si yo tengo acá este vector, mire que acá el vector se mueve como en esta dirección, ¿cierto? Esta dirección. Entonces, si usted ve la forma geométrica que se forma ahí, en esa forma geométrica hay como una dirección de giro. Esta es la dirección de giro, ¿cierto? Entonces, si usted coge su reloj, este vector que hay acá se mueve como el puntero, entonces esta dirección se le llama la dirección horaria. Listo. En cambio, en este otro dibujito que hay acá, ya la dirección es contraria, no viene como la moradita, ¿cierto? Sino que miren que acá la dirección se está yendo como para allá, se enrolla de esta forma. Entonces, esa forma geométrica se enrolla en esta dirección, así. Y esa dirección es en contra de la horaria, entonces uno la suele llamar la forma antihoraria.
Entonces, cuando uno tiene formas geométricas que sean circulares o elípticas, pues porque yo puedo decir que esto es o una circunferencia o una elipse. Todo depende de cuánto mida cada vectorcito, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que en ese caso, la polarización de mi onda puede ser circular o elíptica y puede tener un sentido que puede ser en esta dirección, que es la dirección antihoraria, porque va en contra de la dirección horaria o horaria, o puede ser así en esta dirección a la que la vamos a llamar la dirección horaria. Entonces, cuando uno tiene una polarización circular o elíptica, tiene que dar cuenta de esto a lo que vamos a llamar el sentido de polarización. Es decir, miren, yo tengo acá arriba en el ejemplito que estamos analizando, una elipse punteadita. Entonces, lo que yo necesito saber con toda seguridad en esa elipse punteadita es si mi elipse se llena para allá, en esta dirección, que es la dirección antihoraria, o si mi elipse se llena para acá, en esta otra dirección, que es la dirección horaria de polarización. Entonces, les voy a enseñar a determinar cuando usted tiene componentes en cuadratura y su forma es o circular o elíptica, cómo se da cuenta del sentido de esa polarización. A la forma antihoraria también se le suele llamar forma levógira. Esto es como izquierda, levógira de polarización. Y a la horaria la suelen llamar forma derecha o dextrógira de polarización. Listo, cualquiera de esos nombres usted lo puede usar para hablar sobre el sentido de polarización. Y ese sentido de polarización se analiza también. Usted ya tiene fijo el plano de polarización, entonces en este plano de polarización usted va a tratar de determinar el sentido. Entonces miren cómo lo vamos a hacer. Va a coger este dibujito y de este dibujito voy a coger las formas que definen el campo eléctrico. Entonces, acuérdense en que al final legalmente esto de acá no es un Y, sino que es un campo eléctrico en Y. Y esto no es un Z, sino que es un campo eléctrico en Z, ¿cierto? Es una función de Z la que yo dibujé ahí. Cuando fijé esta vuelta con el producto de la regla de la mano derecha, colocando los deditos estirados en X, cerrando hacia Y y determinando Z, entonces yo dije que aquí toda la componente del campo eléctrico en Y es positiva, por eso dije que apuntaba hacia arriba, ¿cierto? Y lo negativo del campo eléctrico en Y estaría aquí abajo. Aquí estaría menos el E sub Y, ¿cierto? A este lado derecho está el campo eléctrico en Z positivo y en esta dirección de acá estaría menos el campo eléctrico en Z. Cuando uno fija los planos de la regla de la mano derecha, uno en el dibujo del plano de polarización fija como el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, listo. Entonces yo de este dibujo voy a seleccionar de ese dibujo un punto, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que legalmente usted tiene un vector de campo eléctrico y ese vector de campo eléctrico es el que llena esa elipse, ¿cierto? Ese vector de campo eléctrico, ay, porque me sale siempre así de esa forma. Ese vector de campo eléctrico está legalmente haciendo algo así como esto. Alrededor de toda esta elipse, él hace esto, se mueve, 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 se mueve. ¿Qué es lo que muestra ya ese GIF? Pero puede que se mueva así en esta dirección o puede que se mueva así en esta dirección. Entonces yo voy a coger sobre mi elipse un punto específico. Entonces yo me voy a concentrar en este punto específico. Este punto específico de ese campo eléctrico en esa posición y en ese tiempo. Y a ese punto específico le voy a hacer un análisis, le voy a hacer un estudio. ¿Cómo lo voy a estudiar? Este punto específico está definido por ese campo eléctrico, ¿cierto? Entonces yo sé que el campo eléctrico en Y es menos C
B sub 0 seno de kx más omega t. Esto es lo que me define el campo eléctrico en Y, ¿cierto? Ese es el campo eléctrico en Y. Y vos me estás diciendo que ese campo eléctrico en Y está haciendo una función siempre positiva en ese primer cuadrante que usted seleccionó ahí para ese punto. Entonces, usted lo que tiene que hacer para analizar el sentido de polarización es fijar en el dibujito, en el plano de polarización, un cuadrante. Al fijar un cuadrante, usted selecciona un punto para estudiar. Entonces, yo fijé ese punto azul en el primer cuadrante y ese punto azul está definido por ese campo eléctrico en Y que se supone que tiene que ser positivo. Listo. Ahora, como ese campo eléctrico en Y tiene que ser positivo, miren lo que está pasando. La forma que define ese campo eléctrico me está diciendo que todo este pedacito que hay acá es un número. Es la velocidad de la luz multiplicada por el B sub cerito. En la clase pasada este B sub cerito eran como 6 nanoteslas. Entonces yo tendría que multiplicar esos 6 nanoteslas por esta velocidad de la luz. Eso me daría un número, pero ese número aquí adelante está acompañado de un signo negativo. Entonces todo el número en sí va a adquirir ese signo negativo. Entonces todo este primer pedacito que hay acá es negativo. Y usted me está diciendo que usted debe hacer que toda esta componente del campo eléctrico en Y, en ese primer cuadrante, se haga positiva. Entonces usted debe fijarle al seno, que depende de la posición y que depende del tiempo. En ese punto que seleccionó, debe fijarle un signo para que todo se quede positivo. Entonces, si yo coloco acá esto negativo y hago menos por menos, el resultado me va a dar positivo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en ese primer cuadrante, para que ese campo eléctrico en Y permanezca siempre positivo, el seno debe volverse negativo. Entonces, yo defino en este punto de acá cómo va a ser la relación trigonométrica tipo seno, ¿listo? Entonces, de acá estoy concluyendo que el seno es negativo. Y debo dar una conclusión sobre las dos funciones trigonométricas. Entonces, ahora voy a coger el EZ, definido como 2c b sub 0, y este tiene la función coseno, entonces coseno de kx más omega t. Como me estoy parando en el primer cuadrante toda la componente del campo eléctrico en Z, toda debe ser positiva. Veanla acá, toda debe ser positiva, por eso es que a este lado de acá yo coloco ese signo positivo, listo. Entonces vuelvo y hago lo mismo, hago un análisis de signos. Todo esto es un número, pero miren que ahora este número ahí adelantito no tiene un signo negativo como el de arriba. Entonces ahora todo ese número en esta definición es positivo y yo le fijo el signo al coseno en ese punto porque defino la posición y el tiempo en la que estoy analizando ese punto. Entonces fijo si es positivo o negativo para hacer que toda la componente en Z se vuelva positiva. Entonces acá el coseno debe ser positivo para que cuando haga el producto de más por más, el resultado me dé obviamente positivo. Entonces yo estoy definiendo que en ese punto azul se debe cumplir que el seno debe ser negativo y el coseno debe ser positivo. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve porque yo me puedo parar en ese punto, puedo tomar una pendiente y la pendiente va a tener una dirección. La dirección puede ser esta como esta flecha negra, ¿cierto? O puede ser esta otra como esta otra flecha negra, y la dirección de esa flecha me va a indicar el sentido de la polarización. Entonces ahora lo que voy a hacer es una derivada. Voy a coger los campos eléctricos y los voy a derivar a lo largo del tiempo. Listo, porque esa derivada a lo largo del tiempo me va a dar la información de hacia dónde debo pintar el giro. Entonces, cojo cualquiera. Voy a coger el campo eléctrico en Y y lo voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces adelante eso tiene un menos c b sub 0 y debo derivar el seno. Derivada del seno, dejemos un espaciecito para colocar la derivada interna. Derivada del seno, coseno.
Listo. Y la derivada interna con respecto al tiempo me saca 1 omega. Entonces este signo menos sigue apareciendo, ¿cierto? Entonces ahora usted ¿qué tiene que hacer? Aplicar su paso inmediatamente anterior. Aquí me sale el coseno, ¿cierto? Y usted el coseno lo definió en este paso anterior como positivo. Entonces usted se debe arrastrar ese resultado. Usted en el paso anterior dijo que este coseno era positivo y de la derivada el producto de omega, el producto de C y el producto de B sub 0 es un número que multiplicado con ese signo adelante negativo se vuelve todo negativo. Entonces cuando usted haga el producto de menos por más, el resultado de esta pendiente le va a dar así, negativo. Entonces usted ¿qué está encontrando? Usted está encontrando que si analiza la evolución temporal del campo eléctrico a lo largo de la vertical, en la vertical tenemos definido al eje Y, entonces usted tiene que mandar ese punto hacia el lado negativo de los campos eléctricos en Y, ¿cierto? Vea lo que le está diciendo eso. Le dice, párese en ese punto azul. Párese en el punto azul, aquí. Y analice el eje de los campos eléctricos en Y. Los voy a pintar así, ¿va? Este es el campo eléctrico en Y, ¿cierto? Pero voy a pintar, mejor dicho, voy a subrayar mejor el campo eléctrico en Y, el menos Y. Miren el menos Y para dónde quedó, ¿cierto? Y usted está aquí. Entonces usted tiene que llegar, este DDT es una minimización, dice llegue rapidísimo, de vueltas, esta es la circunferencia y usted está acá. Si usted llega y da esta vuelta completa para llegar al eje negativo de los campos eléctricos, mire que usted tiene que sumar esta colita más todo este ángulo de 180. Esto es una vuelta ni la berraca, ¿cierto? Son 180 más una colita. En cambio, si usted llega y se va por esta otra dirección para llegar al eje negativo, aquí solamente hay una vuelta de pi medios. Entonces usted tendría que coger este punto y hacer que dé esta vueltica para llegar al eje negativo de los campos eléctricos en Y. Este es el lado negativo de los campos eléctricos en Y. Esta vuelta es más corta que la vuelta del otro lado. Entonces este punto o esta pendiente me está mostrando que la dirección del giro es así, de esta forma. Y que esa forma es una dirección horaria de polarización, ¿cierto? Viene como las manecillas del reloj. Listo. Bueno, esto está como muy raro, pero ya nos dio que la dirección es horaria de polarización. Supongo que usted tiene tiempecito como para hacer un segundo análisis. Entonces, en el segundo análisis, usted va a derivar la otra componente del campo. Listo, deriven la componente del campo eléctrico que nos hizo falta. Nos hizo falta la de Z. Derivémoslo con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo sería? Es 2C B sub 0, que es la constante, se deja quieto. Cojo el coseno y lo derivo. Derivada del coseno me saca un menos seno. Entonces acá adelante me sale un signo negativo. Listo, de la derivada del coseno. Y acá me queda kx más omega t y la derivada interna con respecto al tiempo me saca un omega. Entonces, como me salió un signo negativo, W por 2 por C por B0 es un número que con ese signo adelante negativo se vuelve negativo. Y usted en el primer pasito dijo que el cenito era una cantidad negativa. Entonces acá en este cenito, todo este pedacito amarillito tiene que tener ese signo negativo que usted ya definió. Entonces todo esto le queda con un signo negativo. Y si usted hace menos por menos, todo esto le da como resultado más. Entonces su DDT, su minimización a lo largo del campo eléctrico en Z debe ser mandando el punto para la dirección positiva del eje Z, porque lo que estamos analizando es el eje Z de los campos eléctricos. Ese es más fácil, ¿sí o qué? A veces siempre es así, siempre es más fácil analizarlo con uno de los dos ejes, porque si usted coge este punto y lo jala acá, vean cómo llega de rápido al eje de los campos eléctricos en Z, que son positivos, ¿cierto? Usted puede inventar, vean, ese angulito que hay ahí se parece como a 45, ¿cierto? Entonces usted
usted puede decir, por ejemplo, que ese campo eléctrico, no sé, es de 45 grados. Ahí se demora 45 grados. Pero si usted se viene acá, vean, aquí viene esta colita, más estos pimedios, más estos pimedios, más estos pimedios, toda esta vueltota para ponerlo también en el eje Z positivo, no aguanta, ¿sí? O que esa minimización no aplica. Entonces, si usted analiza cualquiera de las dos pendientes, debe darle lo mismo, que lo debe mandar en la misma dirección de giro. Entonces, a este lado, por el verde, me está dando que la polarización es horaria y por el lado azulito me está dando que la polarización es horaria. Listo. Entonces, de todo este problema, puedo asegurar que esta onda electromagnética tiene una forma que es elíptica. Entonces, yo puedo aquí asegurar que mi polarización es elíptica en un sentido horario. Listo. Entonces, todo esto es lo que usted tiene que hacer analizando el sentido de polarización de una onda electromagnética. Listo. Entonces, este es horario. Entonces, se supone que este sería como este no. Este sería el caso de nuestro problemita. Listo. Supongan que es algo así como esto. Que, que la dirección de propagación habíamos quedado que era menos y, entonces que acá está menos y, sí o qué, que dijimos que para acá, para arriba estaba el x, ¿qué era x el que poníamos ahí? XY, era x, no me acuerdo. No, porque era, en realidad no era qué, era menos x, todo ya. Era menos x lo que va acá. Control Z, control Z. Acá, esto es menos x. Entonces el dibujito de allá es algo así como esto, para que más o menos se lo imaginen. X, este es Y este es Z, ¿cierto? Y vean que ahí se muestra que el campo eléctrico total es el azulito, que es la suma del rojito y el verdecito, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma aquí el vector azulito, acá ese vector azulito es una superposición del verdecito y el rojito que describen los dos campitos. Por acá viene una componente del campo y por acá viene la otra componente del campo, ¿cierto? Esas que en nuestro problema tienen CB sub 0 y 2 CB sub 0, ¿cierto? Y ¿qué? La onda electromagnética enrolla así una forma elíptica en esta dirección. ¿Cierto? Algo así como esto. Como pesado, ya no quiere rayar. Pero no importa, ¿cierto? ¿Dudas? Este es el sentido como del giro de la polarización. Así siempre. Va así, así, así. Siempre va así. Chan, chan, chan. Enrollándose así. Listo. Entonces, esto es lo que forma la polarización de una onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, analizamos las diferentes. La forma lineal, pues inclusive analizamos una forma elíptica, pero pues esto tan feo, tan mal dibujado, podría ser una circunferencia, pero el sentido de esa circunferencia no va a cambiar. Entonces, ese sentido de polarización usted lo puede aplicar tanto en una polarización que sea de carácter circular como para una polarización que sea de carácter elíptico, ¿cierto? No va a cambiar. Entonces esto aplica pues para esto de sentido, aplica para polarizaciones que son circulares y para polarizaciones que son elípticas. Cuando ya uno tiene una polarización lineal, en la polarización lineal pues no cabe lugar esto de sentido, porque pues acá no hay un sentido. Podría uno decir como que el sentido sería como preguntarse por si la pendiente es positiva o negativa, pero ahí no hay sentido, listo, porque no hay una enrolladita, no se da un giro como tal, el sentido tiene que ver con un giro
a lo largo de la geometría. Listo, entonces acá simplemente cuando usted tenga una polarización de tipo lineal, solo puede decir si su pendiente es positiva o negativa, pero si su pendiente, si su polarización es elíptica o circular, usted tiene que dar cuenta tanto de la forma como del sentido de polarización de la onda electromagnética. Entonces ahora lo único que nos queda haciendo falta es como listo, entonces usted tiene unas ondas electromagnéticas que se están propagando, así como esta, miren, esta también es una polarización elíptica, pero seguramente con pendiente negativa. Ah, sí, porque está en la otra diagonal. Bueno, todo depende de los ejes que usted seleccione, porque ahí es donde usted dice que quién es negativo. Em, en la forma en la cual los campos se están propagando, cuando la onda se está así propagando, la onda de campo eléctrico o la onda de campo magnético, la onda electromagnética, transportan la dirección de propagación, transporta una energía. Entonces, lo único que nos queda haciendo